Génesis 6 es un pasaje muy importante en la Escritura, porque aunque es parte de lo que pasó en la antigüedad, los días de Noé se convirtieron en un tiempo que nos ayuda a entender también los tiempos postreros. Entonces, entender Génesis 6 es importante, porque cuando uno entiende Génesis 6 también puede entender cómo va a ser los tiempos cuando el Señor va a regresar. Él dijo en uno de los evangelios que así como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 6 y vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando en este tiempo. Génesis 6 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando nosotros leemos este pasaje, surgen muchas preguntas en nuestra mente, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de los hombres? ¿Quiénes son los gigantes? ¿De dónde vienen los gigantes? Entonces, antes de resolver las preguntas, antes de meternos a pensar a solucionar estos problemas que vemos en el pasaje, vamos a pensar en la condición del hombre. El versículo 1 nos da el contexto de lo que está pasando. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. El contexto es que el hombre se está multiplicando sobre la faz de la tierra. Si ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, el Señor bendice al hombre y le dice: multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Eso es lo que está pasando. La tierra se está llenando de personas, los hombres se están multiplicando, ¿verdad? Ese es el contexto en capítulo 6, versículo 1. Luego, versículo 2 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad? Y tomaron para sí mujeres. Esta frase para sí mujeres en su uso normal es como tomaron matrimonios, las tomaron en matrimonio. Ahora, uno puede ver en el texto que no es algo que glorifica a Dios, porque el énfasis está en la belleza de las mujeres, está en lo exterior, está en la apariencia, ¿verdad? Por lo tanto, es algo que no es agradable a los ojos de Dios. Uno puede percibirlo en el texto. No es solo la formación de la familia, sino que también hay un énfasis equivocado, un énfasis en la belleza, un énfasis en lo sexual, ¿verdad? Ahora, en el versículo 3, Dios dice: no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Algunos consideran que estos 120 años es el tiempo que Dios le dio al hombre para arrepentirse, es el periodo que Dios le dio al hombre para arrepentirse, porque después envió el diluvio. El Espíritu de Dios estaba tratando de llamar al hombre al arrepentimiento, pero el hombre rechazaba el Espíritu de Dios. Y por eso dice el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre. Para siempre le voy a dar 120 años. Luego en el versículo 4 dice que habían gigantes en la tierra antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. O sea que ya estaban ahí los gigantes cuando sucedió esto. Y luego dice que hubieron también gigantes después de esto en la tierra, que son guerreros, que son gente violenta. De pronto cuando uno piensa en conquistadores, en guerreros, en nuestra mente lo vemos como algo bueno, pero realmente en el contexto bíblico no es bueno. La Biblia dice más bien
que los mansos recibirán la tierra por heredad. Para Dios el hecho de ser un guerrero, ser violento, eso no va con el carácter de Dios. La tierra se llenó de violencia. Y en el versículo 5 dice que Dios vio que todos los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre eran para hacer ¿qué? Versículo 5, para hacer lo malo, ¿verdad? Era una depravación total del hombre. No había arrepentimiento, no había deseo de cambio. Esta era la condición de la humanidad. Ahora, pensando en la condición del hombre que vemos, ahora vamos a ir a tratar de resolver las preguntas que les hablaba. ¿Quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? ¿Quiénes son las hijas de los hombres en Génesis 6? ¿Quiénes son los gigantes que menciona Génesis 6? Hay dos posiciones muy comunes, sin duda hay muchas, pero hay dos que son las más comunes. Una de ellas es que los hijos de Dios se refiere a la familia de Set, y que los hijos de los hombres se refiere a la familia de Caín o a los impíos de este tiempo, ¿verdad? Otros piensan, ¿verdad?, que los hijos de Dios son los ángeles, que las hijas de los hombres son los hijos de la humanidad en general, ¿verdad? Algunos piensan que los gigantes son producto de esa unión. Y cuando nosotros nos encontramos en pasajes así en la Escritura, porque no solo hay este pasaje, hay otros pasajes conflictivos, nosotros necesitamos hacer algo que se llama una exégesis. Exégesis significa una interpretación del pasaje a la luz de un proceso. La interpretación de un pasaje no debe ser algo antojadizo, no debe ser algo tradicional. También mi abuelo me dijo, entonces yo creo esto. La exégesis debe ser un producto de unos pasos de escudriñar la Escritura. ¿Qué pasos? Uno, el estudio de palabras. El estudio de palabras no en español, hermanos. El estudio de palabras en su idioma original. ¿Y cómo puedo hacer eso? Hay herramientas que se llaman interlineales, que muestran arriba cuál es la palabra en español, que en la siguiente línea muestran cuál es la palabra en hebreo o en griego, y luego nos dan un numerito en donde uno puede buscar ese significado de esas palabras, los interlineales. Hay otra herramienta que se llama la concordancia Strong. Uno busca la palabra en el versículo y le dice cuál es la palabra en griego o en hebreo, y uno puede encontrar la definición. Entonces necesitamos hacer un estudio de palabras. Ahora, es necesario entender no solo la definición de la palabra, sino también su uso. ¿Cuál es el uso normal de esa palabra en su contexto, en ese tiempo de la historia? ¿Cuál era el uso de la palabra? Entonces, empezamos una buena exégesis con un estudio de palabras, de su significado y de su uso. Otra cosa importante en una buena exégesis es contemplar el contexto, porque hay muchas personas que sacan pasajes fuera de contexto. Si el contexto concuerda con lo que estamos estudiando, examinar el contexto, eso es muy importante. Que nuestro versículo no sea un pretexto, ¿verdad?, sino que realmente sea un pasaje usado en su contexto. Otro paso importante en una buena exégesis son las referencias cruzadas. ¿Hay otros pasajes en la Biblia que nos ayuden a entender este pasaje que estoy estudiando? Entonces voy y busco las referencias cruzadas. Por último, y eso es importante, por último, yo verifico mis conclusiones con las conclusiones de otros hermanos que han alcanzado testimonio de ser personas estudiosas de la palabra, que aman al Señor, que tienen buena doctrina. Yo comparo mis conclusiones con las conclusiones de ellos. Yo quiero decirte algo. Si tu conclusión no concuerda con la de los otros hermanos, con la de ningún hermano, es una conclusión singular, usted está extraviado totalmente. Es imposible que su conclusión no concuerde con la conclusión de nadie. Porque Dios no habla solo a personas y de manera singular, habla a su iglesia. Así que al final de hacer el estudio yo necesito comparar mis conclusiones con las conclusiones de otros hermanos. Entonces vamos a hacer la exégesis de Génesis capítulo 6, el versículo 1 al versículo 5. Pensando en el estudio de palabras, hijas de los hombres. La palabra hombres en Génesis capítulo 6 que se usa aquí es
Adán. Literalmente Adán. ¿Quiénes son los hombres? Son los hijos de Adán. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Adivinen, las hijas de Adán. En su contexto natural, en su uso normal, se refiere no a una familia en específico, a un grupo de personas específico. En su uso natural se refiere a toda la humanidad. Así que cuando lee, en su uso natural, se refiere a la humanidad completa. ¿Quiénes se multiplicaron? Los hombres. ¿A quiénes le salieron hijas? ¿Solo a los hijos de Caín? No, a todos los hombres nacieron hijas. Usarlo diferente sería usarlo de manera antojadiza. Siguiente palabra importante, hijos de Dios. ¿Sabes? La palabra que se usa aquí es Ben Elohim. Ben Elohim solo aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. 2 de ellas se usan en el libro de Génesis capítulo 6 y 3 de ellas se usan en el libro de Job. Claramente en el libro de Job hace referencia a los ángeles, no a los hombres. Yo quiero decirte que en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia en donde se le llame a un hombre hijo de Dios. Ese es un concepto nuevo. En el Nuevo Testamento aparece la idea de hijos de Dios, pero diferente a los ángeles, porque los ángeles son hijos de Dios por creación directa. En el Antiguo Testamento nunca se le llama hijos de Dios a un hombre. Usarlo diferente sería usarlo de una manera antojadiza. Siguiente frase, dice, tomaron para sí mujeres. ¿Cómo les comentaba esa frase? Tomaron para sí mujeres. En hebreo no es utilizado para tener solo relaciones sexuales. Relaciones sexuales, lo vemos en el pasaje anterior, es conoció, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa. Incluso para violaciones hay palabras en hebreo específicas. Pero tomaron para sí mujeres, está hablando de matrimonios. Entonces eso hace mucho más complicado el pasaje. Porque dice, los hijos de los hombres son la humanidad, los hijos de Dios son los ángeles. ¿Cómo un ángel puede tomar una mujer en matrimonio? Vamos a pensar en el contexto del pasaje. Capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Vamos a pensar un poco en eso. De pronto para nosotros el hecho de tener matrimonios, de tener hijos, es algo súper normal. Es algo súper natural. Es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. Es un privilegio que no le dio Dios a los ángeles. La Biblia dice en el libro de Mateo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero en ese pasaje aparentemente son ángeles. Entonces, ¿qué está pasando? Surge una pregunta. ¿Hay algún otro texto en la Escritura que nos ayude a aclarar este conflicto? ¿Hay alguna referencia cruzada que nos ayude a salir de esto? Entonces, la respuesta es sí. Vamos a ir a 1 de Pedro 3, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a quien Cristo les predicó? Cuando murió en la cruz fue, dice, a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos? Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua.
En el tiempo de Noé, dice la Escritura, que hubieron unos espíritus que hicieron ¿qué? Desobedecieron y Dios los encerró. Y cuando Él murió en la cruz, dice que bajó para predicarles. Y la idea es para mostrarles su victoria. ¿Cuál era el deseo de estos espíritus? Impedir el linaje de Dios, impedir que se cumpliese la promesa. Y cuando Jesús murió fue a mostrar su victoria a estos espíritus que pecaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo pecaron? Dice ahí. En el tiempo de Noé. Ese es un pasaje. Vamos a ver otro. Vamos a ir 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Quiero que notes que el contexto de 2 de Pedro es el contexto de falsos maestros. Más adelante vamos a ver por qué los espíritus se relacionan, estos espíritus, con los falsos maestros. Estos ángeles caídos, ¿por qué se relacionan con los falsos maestros? Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Cuál es el contexto? Otra vez, Noé. Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces vemos acá, versículo 4, que Dios arrojó, dice, al infierno, a prisiones de oscuridad y los reservó para el día del juicio a estos ángeles que pecaron en el tiempo de Noé. Yo quiero preguntarte, ¿todos los demonios están encerrados? No, no están encerrados todos. ¿Quiénes están encerrados? Los que pecaron en el tiempo de Noé. Esa palabra que se usa acá, infierno, versículo 4, no es la misma palabra que se usa en Apocalipsis. Esa palabra infierno significa, bueno, literalmente es Tartarus, que significa abismo o prisión. Están encerrados. Cuando Jesús sacaba a los demonios, le decía, por favor, no nos envíes al abismo. En ese lugar no están encerrados los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé. Ahora hay un texto aún mucho más claro en Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Y a los ángeles, escucha eso, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el día del gran juicio. Ahora mira la comparación del pecado de estos ángeles. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos, hermanos, en el contexto? ¿De quién viene hablando? De los ángeles. Habiendo fornicado, ¿quiénes? Los ángeles, al igual que Sodoma y Gomorra. He ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿ves? No lo natural, contra lo natural. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces la Biblia sí habla de un juicio de los ángeles por la desobediencia en el tiempo de Noé. Ahora tengo una pregunta. ¿Te gusta? ¿Le parece cómodo o le parece incómodo? Realmente esas preguntas no son importantes. ¿Me gusta? ¿Me parece incómodo? Eso no es importante. La pregunta importante, ¿es bíblico? ¿La Biblia apunta hacia eso? Sí, la Biblia apunta hacia eso. Y al final lo importante no es si me gusta o si es cómodo. La pregunta realmente es, ¿tiene fundamento bíblico? Y yo creo que sí. Además de eso tenemos la opinión de otros hermanos como Miguel Núñez. Yo sé que algunos de ustedes lo conocen. Él ha hablado acerca de esta interpretación de Génesis 6. John MacArthur, aún el comentario de Moody, y hay otros más que han llegado a esta misma conclusión.
Vamos a pensar un poco en cuanto a los ángeles ahora. Yo sé que hay muchas preguntas y vamos a resolver algunas, no todas. Cuanto a los gigantes, la palabra que se usa gigantes en el capítulo 4 es Nephilims, ¿verdad? Significa literalmente caídos. De pronto describe su carácter, personas violentas, personas malas, ¿verdad? Son guerreros de grande estatura. El contexto en el pasaje, en el versículo 4, si lo lees con cuidado, dice que habían, y la idea de habían es que ya estaban. Lo que está diciendo ese pasaje es que los Nephilims no son el producto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ya estaban, y no solo dice que ya estaban, sino que hubieron después también. No sé si esto suena nuevo o no, pero yo quiero decirte que siempre han habido hombres de gran estatura y hombres de baja estatura también. La diferencia es que los Nephilims, pues, dejaron de existir y los chaparros seguimos, ¿verdad? Pero no hay una evidencia en el pasaje que los Nephilims sean producto de unión de ángeles con mujeres, no. Si usted lee el contexto de Génesis 6, siempre dice carne, carne, son carnes, son carne. Son carne, no eran ángeles hombres, eran carnes. Y la misma palabra Nephilims, la misma palabra que aparece en Génesis 6, también aparece en Números 13, cuando el pueblo envió los 12 espías a Canaán, dice, vimos los Nephilims allá. O sea, guerreros de gran estatura, eso es lo que está diciendo. Preguntas que salen. ¿Cómo tomaron para sí mujeres los ángeles? Si son espíritus, ¿cómo sucede esto? Nosotros vimos Mateo 22:30, como les decía, no se casan ni se dan en casamiento. Ellos no son personas sexuales o asexuales. ¿Cómo sucede esto? Si recuerdan Génesis capítulo 3, Satanás usa el cuerpo de una serpiente para engañar a Eva, ¿verdad? Satanás entra en una serpiente y usa la serpiente como su instrumento para hablar con Eva. ¿Cómo trabajan los demonios? ¿Cómo es su forma natural de actuar? En el endemoniado gadareno, en la historia del endemoniado gadareno, Lucas 8:33, dice que el endemoniado tenía una legión de demonios adentro, en su cuerpo. Y cuando salieron, ¿qué pidieron los demonios? Déjanos entrar en el cuerpo ¿de qué? De los cerdos. Salieron del cuerpo del hombre para entrar en el cuerpo del animal. Entonces, ¿cómo operan de manera natural los ángeles en la Escritura? A través de cuerpos de personas o a través de cuerpos de animales. ¿Cómo pasó en Génesis 6? Lo más seguro es de la misma manera que en el resto de la Biblia. Tomando cuerpos de hombres. Fue así que lograron llegar a las hijas de los hombres. Ahora, por lo tanto, si los ángeles caídos, los demonios, tomaron cuerpos de hombres, el producto de esta unión son humanos y no una especie diferente. Vamos a pensar un poco, ¿por qué Dios juzga al hombre entonces? ¿Por qué Dios juzga al hombre si son los ángeles que toman las mujeres? Son los ángeles que hacen este pecado aquí en Génesis 6. Bueno, Génesis como libro muestra la caída del hombre, no muestra la caída de los ángeles. ¿Cuándo cayeron los ángeles? ¿En el mismo tiempo que Génesis? Sí, pero no se narra en Génesis la caída de los ángeles. Solo se narra la caída del hombre. Por otro lado, en Génesis se habla del juicio de Dios al hombre, pero no se habla del juicio de Dios a los ángeles, aunque fueron juzgados y encerrados. Solo que eso se muestra en otros libros, no en Génesis. El énfasis de Génesis es hablar del comienzo del hombre. Si queremos saber del juicio de los ángeles, tenemos que ir a 1 Pedro, 2 Pedro y Judas. La serpiente en Génesis 3 recibe juicio de Dios. Escucha eso. Cuando el Señor llama a Adán y a Eva, le dice a la serpiente, la maldice y le dice, ¿verdad? Andarás arrastrándote, comerás polvo todos los días de tu vida. La maldice. ¿Por qué? Porque la serpiente fue un instrumento de Satanás.
De igual manera, los hombres fueron instrumentos de los demonios para cometer ese pecado. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a ir ahí. Primera de Timoteo 4:1. Habla acerca de la forma en cómo operan los demonios. Primera de Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces los demonios son grandes maestros, son engañadores con astucia, y eso fue lo que pasa en Génesis capítulo 6. Los demonios engañaron al hombre, enseñaron doctrinas erradas, lograron que el hombre pudiera consentir con el pecado de los ángeles, que el hombre fuera un instrumento de ellos para lograr su pecado. Por eso Dios también condena al hombre, porque el hombre consiente el pecado de los ángeles. Espero que así como han escuchado con atención y se han portado bien ahorita, así se porten en los grupos casa, ¿verdad? Y que el amor y la paciencia prevalezca ahí. Yo quiero decirles que yo hace 8 años estuve con alguien hablando de este tema, y por cierto yo estaba discutiendo del otro lado, ¿verdad? Diciendo, no, mira, no puede ser. El problema es que en esta iglesia estudiamos versículo por versículo. Y hace 2 años me tocó enseñar sobre Primera de Pedro, sobre Segunda de Pedro, y el año pasado también sobre Judas. Y cuando estudia uno la Biblia versículo por versículo, entonces se encuentra con estos textos. Es más fácil cuando uno estudia de manera temática, ¿verdad? Así que se salta Génesis 6. Pero cuando estudiamos versículo por versículo, entonces tenemos que afrontar estos pasajes difíciles. A mí me tocó mucho tiempo llegar a esta posición, así que usted tenga paciencia con los demás, ¿verdad? Hiroshi ya me había hablado de eso también antes, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso antes, o sea, y él me ha tenido paciencia, y otros, ¿verdad? Tenga paciencia usted con los demás. Toma tiempo llegar aquí. Ok, vamos a volver a Génesis 6 y vamos a tratar de terminar el pasaje. Génesis capítulo 6, y ahora vamos a ir a versículo 6 y el versículo 7. Dice Génesis 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, en este texto uno encuentra un concepto nuevo, y es el arrepentimiento de Dios. Muchos luchamos porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Pero hay textos que hablan del arrepentimiento de Dios. Y es que el arrepentimiento de Dios es algo diferente al arrepentimiento del hombre. Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente. El hombre se arrepiente porque peca. El hombre se arrepiente porque no puede cumplir sus promesas, porque es limitado. El arrepentimiento de Dios es diferente. El arrepentimiento de Dios tiene que ver con nuestro pecado, no con el pecado de Él. Y está ligado con el dolor en su corazón. Es una emoción en Dios. Y en este pasaje uno encuentra una oportunidad para conocer cómo es Dios. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para que podamos conocer a Dios. A veces tenemos la idea de que Dios es alguien frío, lejano, indiferente. Alguien que ve el dolor de la gente y no le importa. Pero el arrepentimiento de Dios es precisamente lo contrario, es su dolor en su corazón por la actitud del hombre. Hace más de un mes estuvimos orando con mi familia por un niño que tuvo un accidente, y oramos como
como 10 días, 11 días, con mis hijos nos arrodillamos a orar. Un sábado después de la reunión llegué a la casa y Jenny me contó que el niño había muerto, y para mí esa noche fue una noche oscura, difícil, al ver el dolor de esa familia. El arrepentimiento de Dios tiene que ver con ese dolor que Dios siente. Créame que si a mí me duele ver a un niño morir, a Dios le duele mucho más. De eso está hablando este pasaje. Del dolor que siente Dios al ver la condición de la humanidad. Hermanos, si a nosotros nos duele ver que las autoridades hoy defienden el aborto en otros países, cuando las leyes deberían de defender al que no se puede defender. Si a nosotros nos duele, créame que a Dios le duele mucho más. Él no está allá lejos, solo viendo que el mundo se destruye. Él está sufriendo al ver nuestro pecado. Ahora, la solución al pecado tampoco es fácil. ¿Cuál es la solución al pecado? Dice, raeré de la faz de la tierra al hombre. ¿Usted cree que eso es fácil? Es que verlo pecar es duro, pero destruirlo también. Y el Señor en ese momento tomó la decisión de destruir al hombre. Y es una decisión muy dura también. Nosotros no comprendemos, nosotros solo decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir a destruir a los impíos? ¿Cuándo vas a venir? No entendemos. El dolor de Dios, tanto de verlo pecar, como también el dolor de Dios de tener que destruirlo por su pecado, por su falta de arrepentimiento. Así que ese texto del arrepentimiento de Dios nos debe de llevar a pensar en el sufrimiento del Señor. Él no está ajeno a nuestro dolor. Él sufre con nosotros. Ahora, este pasaje no solo habla del juicio de Dios por el pecado del hombre, sino también encontramos en este pasaje la gracia de Dios. Vamos a ir al versículo 8. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aunque vemos la decisión de Dios de enviar el diluvio, también vemos su misericordia, su gracia. Y la Biblia dice que hubo un hombre que encontró gracia delante de Dios en ese tiempo tan difícil, y fue Noé. Ahora quiero preguntarte, quiero que pienses, ¿qué fue primero? ¿Fue la gracia o fue la justicia de Noé? En otras palabras, Noé encontró gracia y la gracia lo llevó a vivir una vida justa. ¿O Noé fue justo y por eso encontró gracia? ¿Cómo es? ¿Primero es la gracia o la justicia? Primero es la gracia. Y hay muchas personas equivocadas diciendo, voy a cambiar y luego voy a buscar al Señor. Voy a hacer, ¿verdad?, el bien para que Dios me salve. Eso no funciona así. El orden está claro en la palabra de Dios. Primero es la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que me lleva a vivir una vida agradable a Dios. Lo primero que yo necesito encontrar es la gracia de Dios. Y esa gracia me transforma. Ahora, ¿usted tiene la gracia de Dios? Piénselo, no levante la mano, pero piense. ¿Usted tiene la gracia de Dios? Hay algunas características en la vida de aquel que tiene la gracia de Dios que podemos ver en este pasaje. Vamos a leer las características de las personas que tienen la gracia. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo.
Dice, era perfecto en sus generaciones, y me atrevería a decir que aquí hay un error de traducción. En vez de decir, era perfecto en sus generaciones, debería decir, era perfecto en su generación, es singular, en su generación. En este tiempo en donde la humanidad está en contra de Dios, en este tiempo en donde hay depravación y hay una obra de Satanás abierta, Noé vivió una vida justa. ¿Y por qué Noé vivió una vida justa? Porque Noé tenía la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos lleva a vivir una vida justa en un tiempo perverso, en un tiempo difícil. ¿Tiene la gracia de Dios? Entonces la justicia de Dios debe manifestarse en la forma en cómo usted vive, en la forma en cómo usted habla, en la forma en cómo usted viste, en la forma en cómo usted usa el dinero, en la forma en cómo usted trata a los demás. ¿Tiene la gracia de Dios? Entonces la justicia de Dios debe manifestarse también en su vida. Esta es una evidencia de haber alcanzado la gracia de Dios. Que la justicia de Dios también viene a mi vida. El problema nuestro es que pensamos que tenemos la gracia de Dios y que podemos vivir como nosotros querramos, pero este es un engaño. Cuando la gracia de Dios viene a mi vida, me transforma, y la justicia de Dios viene también con ella. La salvación no solo consiste en una vida futura, consiste en una vida transformada aquí. Esa es la salvación, esta es la gracia de Dios que alcanzó Noé. Hay otra descripción de la gracia, de una persona que tiene la gracia aquí en este pasaje. Dice versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego dice, con Dios caminó Noé. ¿Cuál es otra evidencia de que yo he alcanzado la gracia de Dios? En este pasaje. Es que yo quiero que, hermanos, yo no sé, hermanos, ¿qué pasa? Quiero caminar. Con el calor los durmió. No. Caminar con el Señor. Yo tengo la gracia de Dios, yo he recibido la gracia, entonces la justicia de Dios debe de venir a mi vida. Pero por otro lado debe haber un anhelo de caminar con el Señor. Yo tengo la gracia de Dios, entonces yo quiero caminar con el Señor. De manera práctica, ¿qué significa caminar con el Señor? Hoy en día, ¿cómo puedo caminar con el Señor? Hay un pasaje en Romanos 8:14 que el Señor me recordó en una conversación que tenía con unos hermanos, una pareja de hermanos. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Lo voy a leer otra vez. Y quiere, de pronto si quiere, estos de pronto no son los versículos favoritos, ¿verdad? Pero sí, piénsalo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son los hijos de Dios. Todos aquellos que recibimos la gracia, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que vemos en la vida de Noé. Y eso es lo que debe ver la gente en nosotros también. ¿Sabes? Entre más corrompido está el mundo, más fácil debería de ser identificar a los cristianos. ¿Te parece? Entre más corrompido está el mundo, entre más oscuridad hay, más fácil debería de ser identificar a los creyentes, porque son diferentes, porque la gracia de Dios está sobre ellos, porque viven vidas que glorifican a Dios, porque son guiados por el Espíritu de Dios, porque van en contra de todo lo que el mundo está haciendo hoy. Noé brillaba en este mundo de oscuridad, y así debemos de brillar todos aquellos que tenemos la gracia de Dios. Vamos a ver la última parte del pasaje.
Vamos a leer del versículo 13. Génesis 13 al 22. Génesis 6, del 13 al 22. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo y segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, vemos en este pasaje que aunque Dios va a destruir la humanidad, Noé encuentra gracia y Dios provee un medio de salvación para Noé. Y le da, en el texto vemos instrucciones específicas de los materiales que deben de ser el arca, de las medidas, del diseño, todo, ¿verdad? Han hecho una réplica del arca en Kentucky, ¿verdad? Así que los que pueden ir a conocer, pues nos cuentan, ¿verdad? Ahí está con las medidas y todo, ¿verdad? Específico. ¿Cómo debía de hacer el arca? Dentro de las cosas curiosas del arca es que no tiene remos, ¿verdad? No tiene timón, no tiene velas. ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Sabe? Porque así es la salvación. No depende del hombre. Una vez que Noé entra, Dios cierra la puerta. Y del resto se encarga el Señor. Así es la salvación del Señor. Luego Él dice que va a destruir al hombre y hace un pacto con Noé y le dice: yo te voy a salvar a vos y quiero salvar a tu familia y quiero salvar a los animales también. ¿No es misericordioso el Señor? ¿Usted cree que el Señor quiere que usted se pierda? ¿Quiere el Señor que su familia se pierda? No. El Señor quiere que usted se salve, que su familia alcance salvación. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y bueno y provee medios para que podamos alcanzar salvación. Terminando, conclusiones. Entre más se parece nuestro tiempo a los tiempos de Noé, más cerca estamos del juicio de Dios. Yo sé que a veces nos desanimamos, yo a veces me desanimo. Al ver tanta perversión, me desanima, me cansa. Pero viendo ese texto, lo que debo decir es: el Señor ya viene. Entre más Satanás trabaja y controla y engaña, yo debo saber, el Señor ya viene. Él está a las puertas. Dios observa con dolor la depravación del hombre y ha establecido un día para destruir la maldad. Hay gente que dice que el infierno no existe. Hay gente que dice: Dios va a perdonar a todos porque Él es amor. Pero yo quiero que pienses en el diluvio. ¿Cuántos se salvaron? 8.
Y la tierra estaba llenándose de gente. ¿Cuántos murieron en el diluvio? No tengo idea, pero son miles de miles. Y se salvaron 8. ¿Sabes por qué? A Dios no le importan los números. Cuando Él venga, no importa cuántos son, Él va a salvar solo a aquellos que tienen la gracia de Dios. Solo ellos. El resto va a perecer, va a perecer. Los que han encontrado gracia deben vivir en justicia en medio de una generación depravada. Si usted ha alcanzado la gracia de Dios, no significa que usted puede vivir como quiera. Si usted ha alcanzado la gracia de Dios, entonces usted tiene que vivir como vivió Noé en su generación. Justicia. Tiene que caminar con el Señor. Si la gracia de Dios venía a su vida, esta es la manera en cómo debe vivir. La salvación se encuentra de manera específica en la Escritura y es solo a través de Jesucristo. Así como Dios le dio a Noé instrucciones de cómo debía ser el arca, Dios nos ha dado ahora instrucciones de cómo podemos ser salvos. Y la Biblia dice que no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Así que si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si le ha rendido su vida a Jesucristo, este es el medio de salvación, el único medio de salvación. No importa cuántas buenas obras tengamos, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuánta religión tengamos, ¿sabe? No importa si tiene el carnet de impacto de membresía. Si usted no tiene a Jesucristo, usted no es salvo. Él es el único medio de salvación. Para terminar, quiero que piense, el deseo de Dios es salvarle a usted y salvar su casa. No desprecie al Señor. Si aún no ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero animarle esa mañana, en una actitud de arrepentimiento, a entregarle su vida a Él. Vamos a orar.